bajo el título Un cuchillo en mi espalda. Y creo que nada más así como el título sabe como para dónde vamos. Y en la vida nos traicionan. En la vida va a haber personas que se acercan a nosotros con aparentes buenas intenciones y al final el cuchillo en la espalda es el reflejo de lo que siempre quisieron para nuestras vidas. A raíz de esto o a través de esta analogía, han incluso salido películas durmiendo con el enemigo, etcétera, porque es que la traición puede provenir de cualquier lugar, del lugar menos inesperado, de personas que parecieran de confianza. Por eso es tan sensible, porque nunca te lo esperarías. Nunca esperarías el cuchillo en tu espalda. Pero de alguna manera, creo que hemos pasado por esos momentos en los que alguien clavó un cuchillo en nuestra espalda. Alguien nos traicionó, alguien nos quiso hacer daño. Pero a veces el cuchillo no solo se clava en la espalda, sino que mata y puede dejarte sin vida. Y de eso se trata la historia que vamos a compartir hoy, que está en el libro de Segunda de Samuel, capítulos 19 y 20. Vamos a leer algunas partes de estos capítulos y, y como les decía ahorita, la verdad yo como que había pasado por ahí y no había visto nada. Entonces, dice Segunda de Samuel, capítulo 19, versos 1 al 8. Estos acontecimientos de los cuales vamos a leer ocurren posterior a la rebelión de Absalón, hijo de David, quien pues intentó derrocar a su propio padre y robarle el reinado. Al final, en los capítulos anteriores, Absalón muere y dice 2 Samuel 19, 1 al 8, de versión Reina Valera para ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo. Porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondida, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha oído de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en voz alta: hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy has librado tu vida. Y dijo: y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y tus siervos, pues hoy has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta. Y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero el rey no había, pero Israel había oído cada uno a su tiempo. Y está ahí esa escena pues de un papá, que a pesar de que los hijos pues somos lo que somos a veces, está sufriendo el dolor de la muerte de un hijo. Y un pueblo que quizás no diferencia el dolor de un padre
de la vida del rey. Y, y está este personaje, Joab, quien era en ese momento el líder del ejército del rey. Y básicamente se le presenta al rey y le dice, hey, te voy a dejar solo si tú sigues llorando y sigues en tu cuento ahí, y prácticamente le declaró otra nueva rebelión. Sin embargo, el rey se levanta y se sienta a la puerta y le dan aviso al pueblo que el rey está sentado a la puerta. Y vino el pueblo delante del rey, pero eran muchos ya los que habían huido a sus tiendas. Sigue diciendo la palabra que entonces, pues David empezó a reorganizarse. Y esa reorganización, pues trajo consigo la reorganización de quién era el liderazgo de su ejército, porque no sé quién de nosotros querría tener como líder de su ejército para defender su vida alguien que es capaz de decirle, si no te levantas y te mueves como si fuera cualquier pelagato, este, vas a tener problemas peores de los que has tenido en toda tu vida, como, como si todo la historia de David y todo su recorrido y todas las batallas y toda la lucha por su vida pudieran ser mayores que lo que había ocurrido hasta ese momento. Y entonces en el verso 13 del segundo capítulo de del capítulo 19 de segunda de Samuel, dice la palabra en versión Reina Varela, asimismo diréis a Amasa, ¿no eras tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fuere general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Entonces la decisión natural del rey fue, mira, yo voy a poner a otra persona a cargo de mi ejército. Y entra nuestro segundo personaje, nuestro tercer personaje, está el rey David, está Joab, quien era hasta ese momento el general, y Amasa, dice en la versión, en la traducción Nueva Versión Internacional, dígale a Amasa, también a Amasa, ¿acaso no eres tú mi propia sangre? Tú serás de por vida el comandante de mi ejército en lugar de Joab. Que Dios me castigue sin piedad si no cumplo esto, si no lo cumplo. Entonces tenemos un rey que viene de un proceso, un rey que viene de la traición de su hijo, un rey que claramente el líder de su ejército está diciéndole que se puede levantar contra él. Y el rey decide hacer un cambio en su ejército. Y el rey, en todo su proceso, en todo ese proceso, decide regresar a, al territorio de donde habían salido a causa de todo el conflicto y de la guerra. Y él empieza a tomar decisiones y empieza a darle instrucciones a su nuevo general del ejército. Y uno diría, pues hasta ahora, pues todo normal, ¿verdad? Vamos ahora a Segunda de Samuel, capítulo 20, versos 4 al 10. Y dice la palabra, después dijo el rey a Amasa, convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa a convocar a los hombres de Judá, pero se detuvo más del tiempo que se le había señalado. Y dijo David a Abisai, Seba, hijo de Bicri, nos hará más daño que Absalón. Toma pues tus siervos, los siervos de tu señor, y ve tras él. No sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los cereteos y pelateos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa
y sobre ella tenía pegado en sus lomos un cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab, hijo de Amasa, entonces Joab dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa se descuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste lo hirió con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Tremendo, ¿verdad? Uno dice, ay, sí, el único que besó, traicionó con un beso fue Judas al Señor. ¿Verdad? En esta historia, Joab y Amasa tenían un grado de cercanía. El beso en la barba era una señal de respeto. De acercarse para besar la barba era como forma de reconocerte la autoridad. Y literalmente, él no esperaba. Él estaba desapercibido. Él no contaba con la astucia de Joab. Él no contaba con que esa persona, a pesar de que él la estaba reemplazando en el cargo, pero que seguía trabajando para el rey, lo iba a traicionar de esa manera, al punto de que cayera muerto de un solo golpe. O sea, o sea, pareciera pues entonces que la escena de Judas con David queda como bastante reducida, porque bueno, Judas le da el besito y se lo llevan otros y son otros los que hacen maldad y son otros, sí, él fue un instrumento para que Jesús fuera a la cruz, pero aquí literal, o sea, la traición es completa y profunda. ¿Y cuánta gente podrá estar acercándose a nuestras vidas con la misma intención de Joab? No con la intención de delatarnos, no con la intención de ponernos en evidencia con otro, sino con la intención literal de arrebatarnos lo más precioso que puede tener alguien, que es su vida. Y en muchas ocasiones, aunque eh, literalmente en el plano natural, nuestra humanidad continúa, estas personas muchas veces se acercan y te arrebatan el regalo que te dio Dios, tu vida espiritual. Te llevan a la muerte eterna, no a la muerte del cuerpo. Se acercan a ti con intencionalidad, con la intención de dañarte. Y usualmente, pues, está relacionado con las mismas motivaciones que quizás tenía Joab, la envidia, la ambición, las ganas de seguir siendo el líder, de tener la autoridad, porque tú podrías estar representando un peligro para alguien. Y hoy el Señor quiere advertirnos de que estamos rodeados de personas y que no todo el que te está saludando y que no todo el que es afectuoso y que no todo el que se te acerca y que aparenta que es tu amigo, que es tu familiar incluso, que es la persona con la que tú no deberías tener defensas altas, porque hay personas con las que nosotros bajamos naturalmente nuestras defensas porque los amamos, porque son importantes para nosotros. Entonces nosotros bajamos nuestras defensas y hoy el Señor nos está invitando, mantén tus defensas en alto.
porque el enemigo quiere usar a alguien por ahí que está cerca de ti para dañarte. Y tú no puedes estar desapercibido de lo que ocurre a tu alrededor. El texto relata, el texto relata que que Amasa no se percató, no se dio cuenta, no se cuidó. Es como muy especial el hecho de que lo resalte, porque podría decir simplemente, lo agarró para besarlo y le enterró la daga y ya. Pero resalta el texto y no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, lo que significa que él debió haberse cuidado de la daga. Ahora, este personaje Joab era un personaje de cuidado. Ya él había matado a otra persona que no se lo merecía quizás en un escenario también de traición, pero por algo se resalta en el texto bíblico. Amasa no se cuidó de la daga, no se cuidó. Y uno preguntaría, ¿y por qué debería cuidarse de un llavecita, de un amigo, de un familiar? ¿Por qué debería estar cuidándome? Que Dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de las legiones celestes. Y porque lastimosamente personas que nos rodean se dejan usar por Satanás para dañarnos. Porque Satanás utiliza los propios deseos de la carne de ellos, sus propias bajas pasiones y sus sentimientos, y los utiliza para lastimarnos. Y unas heridas, no cualquier herida, heridas de muerte. Y dice, segunda de Samuel 20, 12, 13, y Amasa yacía en su sangre en la mitad de camino, y todo el que pasaba al verle se detenía, y vio aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él unas vestiduras. Y luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Ahora, este personaje no solo hirió a alguien que confiaba en él, no solo lo mató, sino que al ver que la gente estaba como pendiente, y miren, anda, ahí está, digo, no, vamos a tirarlo al campo para que nadie lo vea, para que nadie lo determine, para que nadie se distraiga por este muerto, para que nadie honre sus restos, para que nadie se acuerde de lo que ha pasado. Y así estamos muchas veces nosotros. Muchas veces nosotros estamos así. Y el capítulo 20 finaliza con ese personaje asesino como líder nuevamente del ejército de David. Y uno diría, pues, loco, ¿y qué le pasó al rey? Que no, o sea, es que inicialmente el hombre encubrió su pecado, encubrió lo que acababa de hacer, lo cubrió, lo sacó del camino, lo tiró para el campo. El olor seguramente fue el que avisó. Ciertamente el rey en su momento se enteró. Ciertamente el rey en algún momento se enteró de lo que hizo.
Joab. Y este acto le costó a Joab su vida. Dice Primera de Reyes, capítulo 2, verso 5, versión Reina Varela. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, poniendo sangre de guerra en el tabarete que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Era David hablándole a su hijo Salomón. Era David dándole instrucciones a su hijo frente a la vida de Joab. Y si sigue leyendo Primera de Reyes 2, usted se va a dar cuenta que al final Joab muere por instrucciones de Salomón. Una aparente victoria temporal que terminó desencadenando también su propia destrucción. ¿Sí? Esto lo traigo a colación porque es que Dios no deja pendiente lo que se hace en contra de sus hijos. Es decir, si por tu ceguera, por tu distracción, por ingenuidad, porque bajaste las defensas con alguien que no debía, esta persona te traiciona, esta persona te lastima, al punto de que te lleva a la muerte. Tienes un Dios que aunque ya tú no estés en el plano de la existencia natural, se va a encargar de vengar, de restituir la honra de tu vida. Pero no es lo deseable. Lo deseable no es que nosotros andemos por ahí desapercibidos y entonces que nos lastimen y que igual en algún momento entonces veamos la defensa de Dios frente a ese lastimar, porque es que Dios nos está invitando a que estemos apercibidos. Dios nos invita a que nosotros tenemos que trabajar y permitirle al Espíritu Santo que nos direccione, que el discernimiento de espíritu esté sobre nosotros, que así como muchas veces a Jesús se le acercaron con palabras lisonjeras, a hablarle, a decirle cosas, a decirle, ay, qué bonito habla, ay, mira que tú, qué bien, y que él pudo discernir la intencionalidad del corazón, esa misma capacidad, ese mismo don, ese discernimiento de espíritu, el Señor lo ha dado para todos sus hijos, la capacidad de discernir. Pero a veces nos distraemos, nos confiamos. Y el Señor advierte y el Señor nos revela y a veces nos hacemos locos, nos hacemos los ciegos, nos hacemos los que no estamos viendo las cosas porque nuestros sentimientos y nuestras emociones naturales están por encima a veces del mover espiritual. Dejamos que nuestros deseos naturales, nuestro cariño, nuestro afecto natural nos impida ver manifestaciones, destellos, cosas que están haciendo las personas que evidencian, que revelan que algo está pasando en sus vidas y que el enemigo los está intentando usar para dañar.
Pero, ¿por qué Joab, por qué Amasa tuvo las defensas tan bajitas con Joab? ¿Por qué las tuvo tan bajitas? ¿Ellos qué? Pues ellos no eran cualquiera persona, dice la palabra, que Joab y Amasa, la madre de Joab era Sarbia, hermana de David, y la madre de Amasa era Abigail, también hermana de David. Es decir, que Amasa y Joab no solo le servían al rey, sino que eran primitos. Quizás crecieron juntos, eran llaves. Ambos eran sobrinos del rey. Da como cuando uno dice, hombre, la alegría de mi hermano es mi alegría y el dolor de mi hermano es mi alegría. Y uno tiene esa confianza de para adelante. Y resulta que no, que hay gente que sus propios intereses están por encima del daño que te puedan hacer a ti. Que sus propios intereses están por encima del daño que te puedan causar. Y quizá pues no vemos o no vamos a experimentar, Dios nos guarde, porque igual podría pasar, este, la daga es así que le enterró a Joab a Amasa y le sacó literal las vísceras y lo tiró en el camino y lo tapó. Pero las traiciones a las que hemos sido sometidos, si usted recuerda la traición, alguna de las traiciones más importantes que ha sufrido, se va a dar cuenta que el texto bíblico es generoso, que el texto bíblico es bonito, que el texto bíblico intenta hablarnos y decirnos que Dios obra en nuestras vidas con el deseo, con la intencionalidad de que nosotros seamos transformados, de que Dios obra en nuestras vidas con el deseo y la intencionalidad de que seamos diferentes, de que cuando Dios nos advierte es porque Dios ama y nos quiere cuidar, que es necesario que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, revisemos quién nos rodea y más aún cuando ya hemos sido traicionados en el pasado. Y más aún cuando ya hemos sido traicionados en el pasado. Hoy el Señor quiere que estés apercibido de lo que te está rodeando, de las personas que te rodean, porque has decidido quizás depositar tu confianza en alguien que está llegando a tu vida con malas intenciones. Y si tú, que espero que no sea el caso, has sembrado en tu corazón el deseo de utilizar la cercanía que tienes con otro para un propósito particular personal, pues es el momento también para que, si es el caso, retrocedas, porque a Dios no se le escapa nada. Dios está con nosotros, pero Dios no se le escapa nada. Y es fácil entonces que uno no detecte las amenazas cuando estamos ante la familia, cuando estamos ante un amigo, cuando estamos y creemos, hey, tenemos ahora autoridad, esta persona no nos va a dañar. Entonces, no estamos atentos al peligro y subestimamos las artimañas del enemigo para dañarnos. Y hay mucha gente, sí hay gente buena, hay personas buenas, pero también hay personas con un mal corazón. Y Dios desea que tú no seas afectado por desapercibido. Él no desea restituir tu nombre después que ya estés muerto. Dios desea que tú puedas detectar la traición
Dios desea que tú puedas ver cuando venga la daga, que tú puedas apercibirse de la daga, que tú puedas ver cómo la espada se está acercando, pero que puedas tomar la autoridad que Él te ha entregado y detener la mano que se levanta en tu contra. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Él te ha dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones, pero no puedes ser tú desapercibido de lo que te rodea. Es necesario que te levantes, es necesario que mires alrededor, es necesario que examines lo que está pasando a tu alrededor, que mires quién ha llegado nuevo a tu vida, que mires quién te está rodeando. Dice Mateo 10:16, sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Apercibidos, calladitos. Cuando una serpiente está por ahí, no está diciendo, aquí estoy, mírenme, mírenme. Está ahí y siempre alerta, siempre alerta, siempre alerta, siempre alerta, siempre alerta, porque es necesario que nosotros tomemos la autoridad que el Dios nos ha dado. Si ya pasó y si ya te lastimaron y si ya tuviste a tu Joab, el Señor te vengará. Romanos 12:19 dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque estás a nuestro lado. Gracias, Padre Santo, porque eres nuestra fuerza, porque eres nuestro pronto auxilio. Gracias, Señor, porque estás a mi lado, porque no me has dejado, Señor. Porque aún a pesar de nosotros y de nuestras equivocaciones, una vez más nos adviertes que estén apercibidos nuestros ojos, nuestros oídos, todos nuestros sentidos para distinguir, para discernir las artimañas del enemigo y quienes se rodean y quienes se acercan a nosotros, no con buenas intenciones, sino con ánimo de destruir y de dañar, de destruir hogares, de dañar amistades, de robar empleos. Hoy, Señor, clamamos a tu presencia. Hoy, Señor, clamamos a tu gloria. Hoy, Señor, clamamos a ti, Padre. Y te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, que reveles nuestros enemigos ocultos en esta hora, Señor. Que si tú has traído tu palabra, tú reveles nuestros enemigos ocultos. Abre nuestros oídos, nuestros sentidos, nuestros ojos espirituales, Señor. Y permítenos ver, Señor, ver en medio de quien nos rodea, Señor. Aumenta nuestras defensas, Padre bendito. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres, Señor. Si tú adviertes, si tú muestras, Padre bendito, es porque tú das victoria, Señor, en nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, por esto, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Nos abandonamos en ti, en tu preciosa presencia, y te pedimos que sigas hablando a nuestros corazones, hoy y siempre. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén.